Bien, vamos a ir a materia política. Por 74 votos a favor y 43 en contra, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó un proyecto de acuerdo impulsado por la UDI para condenar los actos irracionales de violencia ocurridos durante el estallido social. El texto señala que esto se realiza para que nunca más los dirigentes políticos caigan en la irresponsabilidad de alentar la violencia y el vandalismo. Para conversar de este y otros temas nos acompaña el diputado de la UDI, Henry Leal. Diputado, ¿cómo está? Ya lo vemos ahí en pantalla. Gracias por este contacto con la Mañana Informativa. Muy buenos días, que esté muy bien. Diputado, ¿cuál es el sentido de este proyecto que fue aprobado ayer? ¿Qué se busca con esta declaración que fue aprobada? A ver, mire, a propósito que se cumplió recién un aniversario más del 4 de septiembre, donde ampliamente se impuso el rechazo, nosotros creemos oportuno que las fuerzas políticas democráticas que están hoy día representadas en el Congreso se manifestaran, dado que el 19 de octubre nuestro país vivió una explosión de violencia. Demandas legítimas de la ciudadanía que se realizaron en unas marchas masivas. Luego de eso vino una espiral de violencia inusitada y que a nuestro juicio ameritaba que todos los partidos políticos con representación del Congreso se manifestaran y se rechazara eso. Porque hubo en el pasado muchas fuerzas políticas, especialmente quienes hoy día están en altos cargos de gobierno y también acá en la Cámara de Diputados y en el Senado, justificaron esa violencia. La justificaron, la validaron, especialmente el Partido Comunista y el Frente Amplio, donde miles de chilenos vieron perdidas sus fuentes de trabajo, quemados sus pymes, sus negocios, donde se vandalizó, se justificó la violencia, las tomas. Es clásico ese recuerdo del diputado Yasso cuando dijo "gracias cabros totales", esa frase para el bronce, justificando las evasiones en el metro. Entonces, esas expresiones de vandalismo nosotros creemos que las fuerzas políticas democráticas no las pueden tolerar y se requería un pronunciamiento democrático haciendo uso de una herramienta que está en la ley para rechazarla categóricamente, y así ocurrió. Por 74 votos fue aprobado este proyecto de resolución. Diputado, ¿es el momento para este proyecto de resolución cuando también se estaba debatiendo, el gobierno estaba impulsando esta declaración, por ejemplo, contra esta declaración en el contexto del aniversario del 11 de septiembre, en donde Chile Vamos también tiene su propia declaración? ¿Era este el momento para hablar de otro momento en la historia reciente de Chile como es el 19 de octubre? Bueno, son hechos que ocurrieron hace solo 4 años. Mire, a propósito del 73... Bueno, en esa época las fuerzas políticas fueron incapaces de ponerse de acuerdo y terminó en un quiebre la democracia. Por eso es tan relevante dar señales políticas, para que no se valide nunca la violencia, que no se valide nunca la destrucción, la quema, la privación de derechos. Recuerden que los ciudadanos eran impedidos de transitar por las calles. Entonces, eso hay que manifestarse categóricamente en rechazo. Y por eso quisimos hacerlo, para que nunca más ninguna fuerza política, de manera irresponsable, valide, justifique, promueva la violencia. Y yo creo que tenía pleno sentido, más aún en los tiempos que estamos viviendo. Y este proyecto, fíjese que no solamente fue aprobado por votos de la derecha. Aquí hubo muchos votos también de fuerzas del centro, que también lo respaldaron. Por lo tanto, es bastante transversal el acuerdo que se tomó. Bien, se aprobó este proyecto, pero también ayer, por ejemplo, Chile Vamos presentó una agenda en materia de seguridad. Quería ver si me podía detallar, a propósito de la presentación del día de ayer de esta agenda, qué proyectos hay, qué proyectos se contienen respecto a seguridad. Pero nosotros tenemos una agenda de seguridad priorizada por el Congreso, por el presidente de la Cámara y del Senado hace bastantes meses. Y proyectos que tendrían que haber estado aprobados y que aún no ocurre. Nosotros seguimos esperando que el gobierno ponga urgencia en materia de seguridad. Hay priorizado, recuerde usted, 50 proyectos y a la fecha no se ha cumplido con ese pacto que firmó el presidente de la Cámara, Vlado Miroche, el presidente del Senado y la ministra Carolina Toá. Y ese tema de seguridad, que para nosotros es lo más importante hoy día, cuando la élite política, cuando nosotros los políticos estamos enfrascados hace 4, 5 semanas hablando solamente de un hecho que ocurrió hace 50 años, a los chilenos los siguen asaltando, los chilenos siguen teniendo miedo, quienes vivimos en la Araucanía como mi caso, la gente sigue teniendo atentados todos los días del terrorismo y nosotros estamos preocupados de otras cosas. Entonces siento que la agenda de seguridad tiene que ser la prioridad, tiene que ser la agenda que ya se priorizó en el Congreso, pero eso requiere que la ministra Toá le ponga las urgencias o la suma urgencia.
En mi caso, como integrante de la Comisión de Seguridad, estamos sesionando 2 o 3 veces por semana. Y si es necesario sesionar más, estamos disponibles para sacar adelante los proyectos que combaten la delincuencia. ¿Qué urgencias no se han cumplido? ¿Qué es lo que está ahí detenido en cuanto a proyectos de ley? ¿Cuáles específicamente? Por ejemplo, ¿cómo enfrentamos el terrorismo en la macrozona sur? ¿Cómo enfrentamos el crimen organizado? Además de las herramientas que tenemos hoy día, necesitamos con urgencia una ley de inteligencia. Una ley de inteligencia que permita anticiparse a estos hechos. Porque el Estado siempre es reactivo. Actúa una vez que ocurrió el atentado, una vez que el crimen organizado operó. Y para podernos anticipar se requiere una ley de inteligencia moderna, como ocurre en todos los países desarrollados, que permita infiltrar estos grupos, desarticularlos y anticiparse principalmente para encontrarlos en flagrancia, porque al final siempre el Estado llega tarde y nosotros creemos relevante que esa ley de inteligencia sea rápidamente tramitado. Lo mismo la ley antiterrorista. La ley antiterrorista que requiere urgencia, la venimos pidiendo hace 1 año y medio. Bueno, ahora el gobierno está ingresando al proyecto de antiterrorista. Esperemos que se le dé la urgencia respectiva y podamos llevarla adelante. Pero también hay proyectos de ley en materia de reincidencia. Tenemos que terminar con la impunidad. ¿Cómo usted justifica? Todos los días los medios de comunicación salen, se detienen personas que tienen 4, 5, 7, 10 órdenes, 10 condenas y están en libertad. Hay que terminar con ese tema, prohibiendo a los jueces de garantía que entreguen libertades provisionales a quienes tengan un amplio productorio policial en materia delictiva. Y eso requiere un proyecto de ley específico bastante simple, pero que aún no hay voluntad. Ahí le di 3 ejemplos, pero hay muchos otros. Diputado, ¿y en qué materia sí se ha avanzado en esta agenda que había impulsado tanto el gobierno con el Congreso en conjunto? ¿Cuáles proyectos ya han podido avanzar satisfactoriamente, por ejemplo? Por ejemplo, hemos avanzado en un proyecto que simplifica y hace más expedito las expulsiones administrativas a la inmigración ilegal, a quienes cometen delito en Chile y poderlo expulsar rápidamente. Ahí se ha simplificado bastante el procedimiento. Legislamos una ley antisicariato también, antisecuestro. Hemos avanzado también en tipificar delitos importantes en materia de crimen organizado. Tenemos ahí una ley moderna contra el crimen organizado. En algunas materias, por ejemplo, también cómo hacemos más expeditos los procedimientos judiciales para tener condenas más rápidas. También hemos avanzado en esas materias. Bueno, y también tenemos que seguir, estamos discutiendo hoy día el Ministerio de separar el Ministerio del Interior de lo que es Interior con Seguridad Pública. Crear el Ministerio de Seguridad Pública para concentrar ahí una autoridad, un ministro exclusivamente de la seguridad, no como ocurre hoy día que la ministra del Interior tiene que coordinar todos los servicios públicos, los CEREMI, los jefes de servicio, las delegaciones y además preocuparse de la seguridad. Bueno, ahora estamos discutiendo este proyecto de ley para que se cree el Ministerio de Seguridad Pública, dedicado 100% en cuerpo y alma a combatir y enfrentar la delincuencia. En eso estamos trabajando ahora en la Comisión de Seguridad y lo mismo con una ley de cibercrimen, que también ahí en cibercrimen tenemos que avanzar. La tecnología avanza, la delincuencia siempre va más adelante que nosotros y tenemos que legislar. Y también estamos discutiendo esos 2 proyectos en este momento en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados. Diputado, y por ejemplo, el Ministerio de Seguridad Pública, ¿cuándo podría ver la luz? ¿O cuándo se podría materializar? Que es un tema que se ha hablado ya desde varios gobiernos atrás. Recuerdo, por ejemplo, cuando era ministro del Interior, el ministro Gonzalo Blumel, también esto estaba en carpeta y en el horizonte. Pero pasan los años y ha costado que salga adelante. Quizás, ¿cuándo lo podríamos ver? Bueno, nosotros esperamos que salga antes de fin de año. Ajá. Vamos a ponerle todo nuestro esfuerzo. Como digo, estamos sesionando 3 veces a la semana la Comisión de Seguridad. Si es necesario hacerlo 4 veces, tenemos que hacerlo. Yo creo que es fundamental que nos dotemos de una buena ley. Pero tenemos algunos reparos. Por ejemplo, a nivel regional. Hoy día usted sabe que hay un delegado presidencial que representa al presidente y ve el tema de la seguridad. Este proyecto de ley crea una figura bien rara, que son los comisionados de seguridad, que son entidades que se dice que van a ser autónomas, pero que sin embargo el delegado va a poder pedir la renuncia. Entonces va a haber ahí como una duplicidad de autoridad. Seguimos creando figuras burocráticas sin facultades reales. Nosotros creemos que el representante de la seguridad en la región tiene que ser una autoridad fuerte, de un rango superior, porque va a tener, entre otras cosas, que coordinarse con las policías, con los generales de zona y tener un CEREMI
no tiene el rango suficiente la autoridad para imponerse, por ejemplo, sobre las fuerzas, sobre los dirigentes, perdón, sobre los generales de Carabineros, de la PDI, y ahí le estamos pidiendo al gobierno que rectifique esa parte para que la autoridad regional en materia de seguridad no sea un comisionado, o siga siendo el delegado presidencial o una figura, una autoridad real para combatir y liderar el combate a la delincuencia y el terrorismo en todas las regiones del país. Diputado, por ejemplo, hoy en la mañana acabamos de dar la noticia de una balacera donde murió una niña de 13 años. No se saben todavía bien todas las circunstancias. Ellos iban saliendo de una casa. Son enfrentamientos de bandas rivales. Por ejemplo, ¿qué proyecto de ley puede enfrentar esa situación? La desarticulación de ese tipo de bandas que finalmente llegan a los barrios, se enfrentan, hay balaceras, mueren jóvenes, niños. ¿Qué de lo que está en el Congreso puede enfrentar esa situación? Pero yo distinguiría dos cosas. Primero, nosotros podemos dictar todas las leyes del mundo, pero al final, si no hay una estrategia del gobierno para combatir esto, no vamos a resolver el problema. Mire, se lanzó con bombos y platillos hace algunos meses el plan Calle Sin Violencia, que tenía por objetivo principalmente bajar los homicidios, los portonazos. Nosotros le hemos estado pidiendo estas cifras al gobierno y no las hemos recibido. Por lo tanto, nosotros el día de hoy vamos a tomar un acuerdo acá en la Cámara de Diputados, en la hora de incidente, donde vamos a adoptar una resolución que obliga al presidente a darnos respuesta en 30 días para que nos muestren las cifras del plan Calle Sin Violencia. ¿Ha bajado o no ha bajado los portonazos? Nosotros tenemos la impresión que no, porque el gobierno ha guardado un silencio sepulcral en esa materia, no dice nada de este plan. Entonces, podemos seguir legislando, subiendo penas, lo hemos hecho, porque al final, ¿qué es lo que son los portonazos? Es un robo con intimidación, que ya tiene una pena bastante alta, parte de 5 años y un día hacia arriba, o sea, son delitos que tienen pena efectiva de cumplimiento de cárcel. Pero si no hay una política, una estrategia policial para prevenir que esto ocurra, podemos dictar muchas leyes, seguir subiendo pena y vamos a seguir fracasando. Aquí se requiere una actitud distinta, que el gobierno deje de ser comentarista de los delitos y los enfrente con decisión, con convicción. Y ahí nosotros vemos que falta un poco más en el gobierno convicción de enfrentar la delincuencia con firmeza y con un plan verdadero. Que alguien lidere los procedimientos, que la autoridad entregue un respaldo político efectivo a las policías para que se sientan empoderadas y no inhibidas de actuar. Diputado, usted me habla de una agenda legislativa cargada, de prioridades, 3 sesiones a la semana de la Comisión de Seguridad. En ese contexto, y volviendo un poco atrás en la entrevista, respecto a esta declaración que se aprobó el día de ayer, invertir tiempo en este tipo de declaraciones no le quita prioridad a otros proyectos que son necesarios para la gestión de temas de seguridad, por ejemplo? Bueno, es importante aclararle a la ciudadanía que los proyectos de resolución no es un proyecto de ley. Es un proyecto que no se somete a discusión. Lo presenta una bancada, un diputado, y se vota en la sala sin discusión, no pasa a una comisión, no es que estemos sesionando una tarde, un día... No, es un proyecto que se lee y se vota en el instante. ¿Cuánto demoramos? 10 minutos, 15 minutos, pero lo pueden leer todos los diputados y diputadas, lo tienen con anticipación en sus pupitres y pueden pronunciarse. Por lo tanto, no es que aquí estemos perdiendo un tiempo, pero nos parece relevante, y quiero decirlo con mucha convicción, que es importante que todas las fuerzas políticas rechacen la violencia, que no la justifiquen, que no la promuevan, como sí ocurrió en el octubrismo. Sí se justificó la violencia. El propio presidente de la República, sus ministros, muchos parlamentarios, sí validaron y promovieron la violencia, sí la justificaron. ¿Y cómo no va a ser democrático que ahora, a 4 años de ocurrido eso hecho, todas las fuerzas políticas aquí representadas se manifiesten mayoritariamente rechazando eso, para que nunca más ningún sector político, ningún parlamentario tenga la irresponsabilidad de validar y promover la violencia como sí ocurrió? Diputado, nos parecía pertinente. Y usted lo nombró también en un principio, habló de octubre, habló de las movilizaciones que se dieron en octubre, ¿no? Las movilizaciones sociales con muchas demandas. ¿Se ha respondido a eso? ¿Está en deuda también el poder político en Chile respecto a esa otra parte que se vivió en el mes de octubre de 2019? Yo creo que en parte sí y en parte no. Yo creo que todavía hay brechas abiertas. Mire, esa movilización habría que preguntarse si tenían por objeto o no cambiar la Constitución. Yo recuerdo que la gente marchaba por mejores pensiones, por tener un país más seguro, sin violencia, cómo mejoraban sus ingresos. No recuerdo que marchaban pidiendo una nueva Constitución. Bueno, pero el poder político decidió lo contrario y yo lo respeto y acato, y eso ocurrió.
yo siento que aún tenemos pendiente abocarnos a las necesidades reales de los chilenos. ¿Y cuáles son esas? Delincuencia, en primer lugar, por lejos, en todos los estudios de opinión. El alza del costo de la vida. Mire, no estamos hablando nada de los más de 900.000 chilenos que hoy día no tienen trabajo, que están cesantes. ¿Y quién está? Ayer le preguntaba yo a la ministra en la Comisión de Trabajo, que también integro, ministra, estamos legislando en varias materias, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno para promover que haya más empleo, más trabajo? No hay ningún proyecto de ley. Se está hablando de un pacto fiscal para subir impuestos. Entonces la pregunta es, ¿eso va a permitir que haya más empleo o no? Estamos dejando en el abandono a 900.000 chilenos que no tienen trabajo. Entonces, esas demandas de más trabajo, de mejores pensiones, a propósito de pensiones, o sea, llevamos 9 meses discutiendo porque un sector que la izquierda quiere que el Estado controle, el sector de centro derecha quiere que los privados controlen el sistema. Bueno, centremos el tema en la discusión principal, subir pensiones. Y sabe que hay consensos en 2 materias. Subir la PGU inmediatamente. Está de acuerdo la izquierda y está de acuerdo la derecha. Entonces yo decía, ¿por qué no subimos la PGU inmediatamente? A 2.50, ahora, ya. No mañana, inmediatamente. Están nuestros votos. Hay consenso también que cuando la rentabilidad de los fondos de pensiones es negativa, no te puedes seguir cobrando esas comisiones porque es injusto. Eliminemos eso. Hay consenso en eso. Bien. Rebajemos las tablas de mortalidad de 110 a 85 años. Eso permitiría subir las pensiones inmediatamente, en un 20%, sin tocar los fondos de los trabajadores. Y si hay consenso en eso, entonces, ¿por qué, le decía la ministra, no legislamos en eso ahora? Y sigamos las discusiones más ideológicas de fondo, discutiéndolas más adelante, pero subamos pensiones ahora, y creo que en eso sí hay consenso. Y mi invitación a la ministra Jara del gobierno es que resolvamos el tema de las pensiones ahora. No podemos pasar para el próximo año. Antes de fin de año debe haber un acuerdo en materia de pensiones. Bien, diputado Henry Leal, bueno, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas, con la mañana informativa, y seguimos atentos a la agenda legislativa, no tanto de la de seguridad como la agenda en materia social, donde hay mucho trabajo y se esperan resultados, sobre todo por parte de la ciudadanía. Muchas gracias por la conversación. Muchas gracias, que tenga un buen día. Que tenga buen día.